buenos días o buenas noches, según sea el caso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en Irán? Sí, ese país que hoy vemos tan a menudo en las noticias. ¿Qué pasaría si te dijera que este lugar, tan relevante ahora, ha sido una pieza clave en el gran rompecabezas de Dios desde hace miles de años? Suena un poco descabellado, ¿verdad? Un país que muchos ven como una amenaza. ¿Podría haber sido una herramienta de liberación en las propias manos de Dios? Pues prepárate, porque la verdad sobre Irán en la Biblia no es solo historia antigua, es algo que te hará ver el mundo y quizás tu propia fe de una manera completamente nueva. Porque, amigo mío, en el plan divino, nada, absolutamente nada, es casualidad. Muy pocos lo notan, pero Irán, al que en la Biblia se le conocía como Persia, está justo en el centro de la historia bíblica. No es un personaje secundario perdido en las páginas. No, señor. Es un agente fundamental en el gran plan de Dios. ¿Te imaginas? Durante siglos, este imperio fue usado como instrumento para cumplir promesas, para corregir el rumbo e incluso para liberar al pueblo de Dios en momentos cruciales. Es fascinante darse cuenta de cómo un imperio considerado pagano, a menudo enemigo de Israel, fue al mismo tiempo un puente para la restauración. Y si eres de los que miran con atención, descubrirás que las raíces de Irán se remontan a los primeros capítulos de la humanidad, justo después del gran diluvio. Según las genealogías del Génesis, los iraníes descienden de Jafet, uno de los hijos de Noé, y dentro de esa línea aparece un nombre, Madai. Ese nombre, Madai, es el que más tarde daría origen a los medos, un pueblo que formaría parte del poderoso imperio medo-persa. ¿No es asombroso pensar que la misma tierra que albergó imperios lleva en sí un ADN espiritual desde los tiempos de Noé? Y hablando de piezas clave, hablemos de Ciro el Grande. La mayoría lo conoce por los libros de historia, pero pocos saben que fue profetizado en la Biblia más de 150 años antes de su nacimiento. Sí, así como lo oyes. En el libro de Isaías, Dios lo llamó por su nombre, diciendo que sería usado para liberar a Israel del cautiverio en Babilonia. Es como si se tratara de un guión escrito con precisión de cirujano, donde el actor principal ya estaba asignado mucho antes de subir al escenario. Y lo más increíble, Ciro ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios. Pero aún así, fue un instrumento directo de la soberanía divina. No solo derrotó a Babilonia, sino que firmó un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Imagina eso, un imperio que derrota a otro y libera a los esclavos para que reconstruyan su lugar de culto. Eso solo ocurre cuando hay un plan superior en acción. Persia, en las manos de Dios, se convirtió en la clave para la restauración espiritual y física de Israel. Pero la historia no termina con reyes y profetas. También hay reinas. Y ¡wow! ¡Qué reinas! La historia de Esther es como sacada de una película. Una huérfana judía que llega al palacio y se convierte en reina del imperio más grande de su época. Lo que parecía una coincidencia, amigo mío, era en realidad una estrategia celestial. Cuando un decreto malvado amenazaba con exterminar a todo su pueblo, fue ella quien se levantó, enfrentó el riesgo de muerte y se atrevió a presentarse ante el rey. ¿Por qué? Porque entendió que estaba allí, en ese lugar, para un tiempo como este. El libro de Esther es uno de los retratos más impresionantes de la providencia divina. Fíjate que el nombre de Dios no se menciona directamente en ningún versículo, pero su presencia se siente en cada decisión, cada giro, cada detalle.
Esther no solo salvó a los judíos del genocidio, sino que estableció el Purim, una fiesta que hasta hoy les recuerda que la victoria puede venir de las manos más improbables. Y mientras el drama se desarrollaba en los palacios persas, un profeta llamado Daniel, cautivo en Babilonia, estaba viendo el futuro. En sus visiones, Persia no era un figurante, sino protagonista de momentos decisivos en la historia espiritual. La vio como un oso que se levantaba, símbolo de fuerza bruta y expansión. En otra visión, un carnero con 2 cuernos avanzaba dominando sin resistencia, y esos 2 cuernos representaban claramente la unión entre medos y persas, un imperio que transformaría el destino del pueblo judío. Daniel describió todo esto mientras aún estaba bajo el dominio de Babilonia, sin saber que Persia tomaría el control pronto. Sus visiones nos muestran que los imperios surgen y caen, pero el plan de Dios permanece inquebrantable, y la conexión de Irán con el plan de Dios no se detiene ahí, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Cuando escuchamos hablar de los Reyes Magos, la mayoría imagina hombres ricos siguiendo una estrella, pero lo que pocos saben es que esos magos o sabios de Oriente probablemente eran sacerdotes persas, posiblemente vinculados al zoroastrismo. Esto significa que Irán, incluso siglos después de que el imperio medo-persa terminara, seguía desempeñando un papel espiritual activo en la narrativa bíblica. Estos hombres, que estudiaban señales y profecías, reconocieron el nacimiento del Mesías mucho antes que muchos en el propio Israel. La presencia de esos magos persas en el pesebre nos muestra que Persia nunca dejó de estar conectada con el pueblo de Dios. Fue, en cierto modo, la continuación de una línea invisible que unía al antiguo imperio con la nueva alianza inaugurada por Jesús. Y esa conexión, amigo mío, no termina ahí, porque los mismos territorios que un día enviaron regalos al Mesías están proféticamente involucrados en las visiones sobre los últimos días. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, hay una profecía que aún hoy provoca escalofríos y debates: la guerra de Gog y Magog. Y adivina quién aparece en la lista de aliados de Gog. Persia, sí, el mismo imperio que liberó a los judíos y permitió la reconstrucción del templo, ahora reaparece como parte de una coalición que se levantará contra Israel en los tiempos del fin. Este giro impresionante nos muestra cómo en el plan divino las naciones pueden ser usadas tanto para edificar como para confrontar. El Irán actual, heredero directo de Persia, se ve envuelto en una trama profética que trasciende cualquier titular de prensa. No significa que el pueblo persa esté maldito, sino que el escenario profético exige que ciertas piezas estén en posición. La coalición de Ezequiel no es solo geopolítica, es espiritual. Es una colisión entre el plan de Dios y las fuerzas que desean frustrarlo, pero que, irónicamente, terminan sirviendo al propio cumplimiento de la profecía. Y si todo esto te parece increíble, permíteme contarte sobre la precisión de los números en la Biblia. Para Persia, esos números son aún más reveladores. ¿Recuerdas los 70 años de cautiverio en Babilonia? Ese fue el tiempo exacto profetizado por Jeremías antes de la liberación. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande. La matemática divina no falla. No se trata de suerte, sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Y, como te dije, Ciro fue nombrado en las Escrituras aproximadamente 150 años antes de nacer. Si eso no es evidencia de la soberanía divina, no sé qué lo es. Amigo mío, al observar con atención la narrativa bíblica,
queda claro que Irán, o Persia, nunca ha dejado de ser relevante en el escenario espiritual del mundo. Incluso fuera de la alianza directa con Israel, esta nación siempre aparece en momentos decisivos, ya sea para liberar, desafiar o anunciar. No es casualidad que siga activa en los textos del Antiguo Testamento y en las visiones del fin de los tiempos. Irán no está al margen de la historia, es un engranaje dentro del plan de Dios. Piénsalo un momento. Si Dios usó a Ciro para liberar, si usó a Esther para preservar, y le mostró a Daniel las acciones del imperio medo-persa, incluso antes de que sucedieran, ¿no será que el Irán de hoy también forma parte de algo que aún se está desarrollando? Quizás las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas actuales no sean solo fruto de la geopolítica, quizá estén alineadas con el reloj profético. Así que la próxima vez que veas a Irán en las noticias, ¿qué te parece si miras más allá del titular? Tal vez la gran pregunta no sea solo qué revela la Biblia sobre Irán, sino qué está tratando de mostrarnos Dios a través de esta historia. Porque entender el pasado bíblico es, sin duda, la clave para discernir nuestro futuro.